Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Vivamos pues precavidos, no sea que estando como esté en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros llegue rezagado. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso, y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en alguna parte se dice acerca del día séptimo: el día séptimo descanso Dios de todas sus obras, y también en el mismo lugar no se encontrarán en mi descanso. Así pues, ya quedan algunos por entrar en él, y dado que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señaló otro día un nuevo hoy, diciendo por boca de David muchos después en el lugar citado: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiese dado el descanso, no se habría más tarde de otro descanso. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque quien entra en su descanso también descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia, pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimiento y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Esto está en Hebreos 4, versículo 1 hasta el 13. Bienvenidos al episodio 519. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 26 de la lectura y meditación de Marco Aurelio. Pueden encontrarse el libro en www.elegendría.com. Bien, entonces, continuando con la lectura, nos quedamos en la página número 98, libro 12. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Es el último libro. Estamos en la página 98 de 105, entonces posiblemente este sea el último episodio. Y no sé, vemos qué hacemos más adelante. Bien, 1. Todos los objetivos que desees alcanzar en tu proceso puedes ya tenerlos si no te regateas a ti mismo y por recelos. Ya no te regateas, o sea, no te pones trabas tú mismo, ¿no? Luego dice, es decir, caso de que abandones todo el pasado, confíes a la providencia, el porvenir, y endereces el presente hacia la piedad y la justicia exclusivamente hacia la piedad, para que ames el destino que te ha sido asignado, pues la naturaleza te lo deparaba. Bueno, el destino te lo deparaba, y tú eres destinatario de eso.
hacia la justicia, a fin que libremente y sin artilugios digas la verdad y hagas las cosas conforme a la ley y de acuerdo con su valor. No te obstaculice ni la maldad ajena, ni su opinión, ni su palabra, ni tampoco la sensación de la carne que recubre tu cuerpo, pues eso involucraría el cuerpo de paciente. Si pues en el momento en el que llegues a la salida dejas todo lo demás y honras exclusivamente a tu vida interior y a la divinidad ubicada en ti. Si temes no el poner fin en a tu vida, sino el hecho de no haber empezado nunca a vivir conforme a la naturaleza, serás un hombre digno del mundo que te engendró y dejarás de ser un extraño a tu patria y dejarás también de admirar como cosas inesperadas los sucesos cotidianos y de estar pendiente de ello y de aquello. Dios ve todos los guías interiores desnudos en sus envolturas materiales, de sus cortezas y de sus impurezas, porque gracias a su inteligencia exclusiva tiene contacto solo con las cosas que han derivado y dinamitado de él en estos principios. Y si tú también te acostumbras a hacer eso, acabarás con muchas de tus distracciones, pues el que no mira los amasijos de carne que le circundan, perderá el tiempo contemplando vestidos, casa, fama, aparato de esa índole puesta en escena. Ok, esto es muy interesante, ¿no? Lo que está diciendo Marco Aurelio es que Dios solo mira la esencia. Y claro, la esencia nuestra busca fama, casa, vestidos y demás. O sea, condicionamos a nuestra esencia para que busque esto. Y Marco Aurelio dice, no, la esencia tiene que ser pura, ¿no? Tiene que verse sin estas envolturas materiales y sin estas impurezas, ¿no? Reflexión, entonces hay que hacer caso al ser, en cuanto que somos conscientes del ser, y somos conscientes del ser cuando cuestionamos nuestra existencia. En este sentido, cuando nos detenemos un momento y filosofamos, generamos conciencia. Y el generar conciencia despierta en nosotros algo que nos hace conscientes. Pero no de los afanes de la vida, sino conscientes de nuestra propia naturaleza. El darse cuenta de sí mismo, no de tu situación externa, no de las cosas, sino darte cuenta de sí mismo. Bien. Continuando con la estructura 3. 3 son las cosas que integran tu composición. Cuerpo. 1. 2. Hálito vital. 3. Inteligencia. De esas dos te pertenecen. Ya, cuerpo y hálito vital. En la medida en que te debes ocúpate de ellas. Y luego dice, y solo la tercera es propiamente tuya. Inteligencia. Caso de que tú apartes de ti mismo esto de tu pensamiento, cuanto otros hacen o dicen, cuando tú mismo hiciste o dijiste, y cuando como futuro te turba, y cuanto sin posibilidad de elección está vinculado al cuerpo que te rodea o a tu hálito connatural, y todo cuanto es torbellino que fluye desde el exterior voltea de manera que tu fuerza intelectiva, liberada del destino, pura, sin ataduras, puede vivir practicando por sí la justicia, aceptando los acontecimientos y profetizando la verdad. Si tú, repito, te separas de este guía interior, todo lo que depende de la pasión, futuro, pasado, y te eliges a ti mismo, como Empédocles
entre comillas, una esfera redonda, ufana, de su estable redondez, y te ocupas de vivir exclusivamente lo que vives, a saber el presente, podrás al menos vivir el resto de tu vida hasta la muerte sin turbación, benévolo y propicio con tu divinidad interior. 4. Muchas veces me he preguntado con admiración cómo cada uno se tiene en más estima que a todos, y sin embargo toma en menos consideración su propia opinión personal que la de los demás. Mira, acá Marco le está diciendo algo muy interesante. Cuando tú sabes que estás haciendo algo mal, tu conciencia te dice, esto es malo, y no lo haces, tomas en menos tu consideración la propia opinión que tienes de ti mismo, pero no la de los demás. Muchas veces me he preguntado con admiración cómo cada uno se tiene en más estima que a todos. Nos estimamos mucho amor propio, y no amor de los demás, pero luego dice, sin embargo, toma en menos consideración su propia opinión que la de los demás. O sea, nos admiramos, hay mucho ego, bueno, mucho ego, ¿no? De yo. Pero cuando la conciencia dice, esto está mal, o nuestra propia opinión personal nos dice, esto está pasando, no le hacemos caso. Y dice de más adelante, y por ejemplo, si un dios o un sabio maestro se personase junto a uno y le diese la orden de que nada pensará o reflexionará en su interior, que no lo expresará al mismo tiempo a gritos, ni siquiera un solo día lo aguantaría. Bueno, si estamos al lado de un dios y un sabio como consejero siempre ahí, no lo aguantaríamos. Luego dice, hasta tal punto respetamos más la opinión de los vecinos sobre nosotros que la propia opinión nuestra. 5. Como los dioses que un día dispusieron en orden todas las cosas sabe amorosamente para el hombre, pudieron descuidar solo este detalle, a saber que algunos hombres extremadamente buenos, después de haber establecido con la divinidad con muchísimos pactos y después, gracias a su piadosa actuación y a sus sagrados cultos, fueron por mucho tiempo connaturales a la divinidad, una vez que han muerto y ya no retornan de nuevo, sino que se han extinguido para siempre. Y sí, efectivamente, eso así sabete bien que si hubiese sido preciso proceder de otro modo lo habrían hecho, porque si hubiese sido justo habría sido también posible, y si acorde como la naturaleza lo habría procurado, precisamente porque no es así. Si es que ciertamente no es así, convéncete de que no es preciso que suceda de este modo, porque tú mismo ves también que al pretender eso pleiteas con la divinidad, y no dialogaríamos así con los dioses, de no ser ellos muy buenos y muy justos. Y si esto es así, no habrían permitido que quedara descuidado injustamente y sin razón nada perteneciente al orden del mundo. Acostúmbrate a todo, incluso a cuantas cosas no te merezcan confianza, porque también la mano izquierda para las demás acciones, debido a su falta de costumbre, es inútil, y sin embargo sostiene con más poder el freno que la derecha, pues este menester está habituada. Como has de ser sorprendido por la muerte en tu cuerpo y alma, piensa en la brevedad de la vida, en el abismo del tiempo futuro y pasado, en la fragilidad de toda materia. Contempla las causas desnudas de sus cortezas, la finalidad de las acciones, que es la fatiga, que el placer, que la muerte, que la fama. Quien no es culpable de su propia actividad, como nadie es obstaculizado por otro, que todas las cosas son opinión. En la práctica de los principios es preciso ser semejante al luchador de Pancracio, no al gladiador, porque éste deja la espada de la cual se sirve y muere, mientras que aquel siempre tiene la mano y no precisa otra cosa sino cerrarla. Ver qué son las cosas en sí mismas, analizándolas en su materia, en su causa y en su relación. ¿Qué prestigio tiene el hombre de no hacer otra cosa sino lo que Dios va a elogiar y aceptar todo lo que Dios le asigne, lo consecuente a la naturaleza? 12. No debe censurarse a los dioses, porque ninguna falta cometen voluntariamente o involuntariamente, tampoco a los hombres, porque nada fallan que no sea contra su voluntad, de manera que a nadie debe censurarse.
Ok, muy interesante. No debe censurarse a los dioses porque ninguna falta cometen voluntario o involuntariamente. Ya no cometen, son dioses, no cometen falta. Cuando habla de dioses, habla de divinidad, ¿no? Todo lo que está en el espectro de la divinidad. O sea, podemos referirnos a santos o ángeles o todo lo que está más allá de nosotros, ¿no? Y que tienen una visión más objetiva que nosotros. Luego dice, tampoco a los hombres, porque nada fallan que no sea contra su voluntad, ya, de manera que nadie debe censurarse. 13. Cuán ridículo y extraño es el hombre que admira de cualquier cosa que acontece en la vida. Admirar. Ok, luego dice 14. O bien una necesidad del destino y un orden inviolable, o bien una providencia aplacable o un caos fortuito sin dirección, pues se trata de una necesidad inviolable a que ofreces resistencia, y si una providencia que acepta ser aplacada hacia ti mismo merecedor del socorro divino, y si un caos sin guía, confórmate, porque en medio de un oleaje de tal índole dispones en tu interior de una inteligencia guía, aunque el oleaje te arrastre tu carne, tu hálito y demás, porque no arrastrará tu inteligencia. La luz de una lámpara hasta extinguirse brilla y no pierde su fulgor. Se extinguirán con anterioridad la verdad. En ti reside la justicia y la prudencia respecto a la persona que te ha proporcionado la imagen de su falta. ¿Qué sé yo si eso es una falta? Y si realmente ha cometido una falta, él mismo se ha condenado ya, y así esto es semejante a desgarrarse su propio rostro. El que no admite que el malvado comete faltas se asemeja al que no acepta que la higuera lleve leche en los higos, que los recién nacidos lloren, que el caballo relinche y cuantas otras cosas son inevitables. ¿Qué puede suceder cuando uno tiene una tal disposición? Si en efecto eres vehemente, cuida esa manera de ser. Si no conviene, no lo hagas. Si no es incierto, no lo digas. Provenga de ti este impulso. Si no conviene, no lo digas. Si es incierto, no lo digas. Ya. Esto es muy interesante. Esta frase es una que me hizo recordar una enseñanza muy interesante, ¿no? Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. En otras palabras, pero en este libro, en la edición de Alejandría, si no conviene, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Provenga de ti este impulso. Si no es verdad, no lo digas. Y si no es bueno, no lo hagas. Recordemos que lo bueno en ese libro está referido a lo social, ¿no? Hacer lo bueno siempre va a ser útil a la sociedad, a la comunidad. Siempre es eso, lo bueno y lo útil a la sociedad. En el libro de Marco Aurelio, en esta filosofía, que es el estoísmo, en el periodo del helenismo, el estoicismo, en este periodo del helenismo, ¿no? Bien, continúo con el 18. En todo, ver siempre qué es lo que hace brotar en ti esa tal imagen y tratar de desarrollarla, analizándola en su causa, en su materia, en su finalidad, en su duración temporal, en el transcurso de la cual será preciso que tenga su fin. 19. Date cuenta de una vez de algo más poderoso y más divino posees en tu propio interior, de lo que provoca las pasiones y de lo que en suma te agita a modo de marioneta. ¿Cuál es ahora mi pensamiento? ¿Cuál es el temor? ¿Es el recelo? ¿Es la ambición? ¿Es otra pasión semejante? En primer lugar, no hacer nada al azar, ni tampoco sin un objetivo final. Esto es oro puro. En primer lugar, no hagas nada al azar. Nada al azar. Me vino a la mente una amiga que estamos distanciados, ¿no? Pero
De hecho, ustedes la conocen, pero es especial, pero no hay nada al azar, ¿no? No hacer nada al azar. Y nosotros hacemos muchas veces cosas al azar porque no controlamos nuestras emociones. Y esas emociones, como son caóticas, y el caos siempre es azaroso, actuamos al azar. Y claro, pero hay que aprender algo de los estoicos, ¿no? La templanza, la emoción, ¿no? O sea, puedes pasar un caos en tu vida, pero mantente siempre alineado con tu centro. Por eso siempre habla de guía interior. El guía interior. ¿Qué es el guía interior? Es la esencia, es la conciencia. Es tu propia conciencia. Pero imagina que esta conciencia esté envuelta esa conciencia en hábitos, en vicios, en murmuraciones, en miedos, en traumas, en todo lo que pasa al ser humano, ¿no? Muchas cosas. Entonces no es libre. Entonces lo que Marco Aurelio quiere es que escuchemos a nuestro guía interior, tratando de buscar el guía interior, tratando de descubrir el guía interior. Y claro, y acá en esta proporción 20, la página 102, dice, en primer lugar, no hacer nada al azar, y tampoco sin un objetivo final. En segundo lugar, no encauzar tus acciones a otro fin que no sea el bien común. Como siempre, Marco Aurelio nos invita a pensar en los demás, en el bien común, ¿no? Incluso dice que los dioses apoyan a las personas que se preocupan por el bien común. O sea que es bastante profundo el bienestar común, colectivo, ¿no? Y claro, es muy interesante. Y no solo interesante por decir interesante, sino que hay algo mucho más profundo en la colectividad que nos hace reconocernos a nosotros en ellos mismos, ¿no? Es como Marco Aurelio también tenía este pensamiento de que todos participamos de una misma inteligencia, pero Marco Aurelio hace referencia a esto en que lo común para todos, si no le hace daño a la sociedad, a la comunidad, no me hace daño a mí mismo, diciendo básicamente que somos uno, ¿no? Somos uno. Y claro, recordemos que en la República de Platón, las ciudades, las polis debían estar divididas en 5.030 personas. 5.030 personas. Ahí ya me corregirán los expertos, pero es 5.030 personas. Algunos dicen que 5.000 nada más. Pero investigué y son 5.030 personas. Más o menos. Pero el punto está en que estas 5.030 personas tenían que sentir una sola sensación, ¿no? Si el más mínimo de estos 5.030 estaba sintiendo dolor, todos los demás tenían que sentir el mismo dolor, tenían que ayudar, ¿no? Entonces, por eso las polis funcionaban muy bien, ¿no? Porque son segregaciones de una misma colectividad mucho más grande. Es como Estados Unidos, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos hay estas 52 estados, creo que son mucho menos, pero el punto está en que los estados tienen tienen sus leyes, tienen todo este federalismo muy presente, ¿no? Donde cada uno tiene su propia legislación local y sus propias leyes. Igual los impuestos, igual todo, ¿no? Hay una libertad. Entonces los ciudadanos americanos se mudan y van viendo su lugar donde les es favorable estar. Y claramente es lo mismo lo que dice Marco Aurelio, ¿no? Cada estado tendría su propia identidad. Entonces, al tener su propia identidad, sería colectivo, y lo que es bueno para mí es bueno para todos. Entonces, la ley particular de esa comunidad, si es buena para ti, bueno, es buena para la comunidad, es buena para ti. Entonces, si uno decide dónde estar, ¿no? Y claro, comparten una misma visión del mundo, pero mucho más específica, porque no es algo global, ¿no? No matar ya, eso es general.
pero no matar, digamos, por, bueno, tampoco eso es muy fuerte, ¿no? Pero decir, no pagar impuestos, más del 5%. Entonces hay un tipo de pensamiento colectivo donde somos uno solo en cuanto pensamos y creemos que eso es correcto y por eso decimos vivir ahí. Y ahí nos comportamos como personas más comprometidas con la comunidad, y no solo comprometidas con la comunidad, sino personas con más sensibilidad de la comunidad, unos contra otros, unos con otros. Y ese es el gran aprendizaje de Marco Aurelio, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en sociedades donde el bien común vulnera mi bien común, mi bien personal, ¿no? Acá habría otro bien común, ¿no? Otro bien común. Por ejemplo, el capitalismo, digamos, viene una empresa, me quita donde vivo porque he encontrado petróleo. Me quitan esta casa y me dan la mitad del precio total de todo. Entonces toma, ya veo dónde haces, toma. Entonces aquí lo que Marco Aurelio, mi acción para Marco Aurelio correcta sería encauzar mi acción para el bienestar colectivo, ¿no? Ya, bien, acepto, dame mi plata, me voy ahí a comprar lo que fuese. ¡Pum! Pero ¿qué pasa cuando ese dinero o esa empresa no paga impuestos, o está en corrupción, o hay litigios, o hay un conglomerado de corrupción y caos ahí que no es para el bien común, sino por un bien personal? Entonces Marco Aurelio diría, ¿eso está bien o está mal? Entonces hay un dilema, ¿no? Hay un dilema del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo delimitamos el bien común en cuanto a los mecanismos que definen lo que es bien común para todos están corruptos o son personalistas? ¿Cómo hacemos eso? Ya, entonces, en este caso, volvemos al libro de Marco, volvemos al pensamiento estoico. Estoicamente, yo recibo mi dinero, me compro, digamos, un auto, una caravana para vivir. Ya voy a vivir en una caravana, punto. Me compro, tengo agua, luz, pongo paneles solares. Estoicamente, no veo la injusticia. Acepto que sea bien común. El estoicismo diría, no está bien que hagas esto, vivas, continúes tu vida, pero sin que te altere lo que ha ocurrido externamente. Y no hagas nada al azar tampoco, ¿no? Yo por emoción no puedo decir ya acepto, ni puedo decir no rechazo, ¿no? Sino que analizo, no hacer nada al azar, sino planeando antes, ¿no? Nada al azar. Porque muchas veces el azar también conlleva a pensar que hay que hacer el bien común. En cuanto yo creo que es el bien común, ¿no? Eso es azar, dejarnos llevar por impulsos y también por preferencias de que mi creencia de que es el bien común o de que es lo correcto o de que tal vez Dios quiere que haga esto, sin darme cuenta que es el ego el que habla, va a hacer que actúe al azar. Entonces analizar cada situación y también, como se dice, ni tampoco sin un objetivo final. ¿Cuál es mi objetivo final de esto? Ya, esto. Entonces, acepto, no acepto, entonces ya no hago nada al azar y tengo un objetivo final. Y con ese objetivo final actúo estoicamente frente a esto. Bien, estamos en 21, página 103, no, 102. Que dentro de no mucho tiempo nadie serás en ninguna parte. Ni tampoco verás ninguna de esas cosas que ahora estás viendo, ni ninguna de esas personas que en la actualidad viven, porque todas las cosas han nacido para transformarse, alterarse y destruirse a fin de que nazca otras a continuación, que todo es opinión y esta depende de ti. Acaba pues tú cuando quieras con tu opinión, y del mismo modo que una vez doblado el cabo surge la calma, todo está quieto y el golfo sin olas, una sola energía cualquiera, que ha cesado en el momento oportuno, ningún mal sufre por haber cesado, tampoco el que ejecutó esta acción por esto mismo saber, por haber cesado sufre mal alguno. Del mismo modo, en efecto, el conjunto de todas las acciones que constituyen la vida, caso de cesar en el momento oportuno, ningún mal
experimenta por el hecho de haber cesado, ni tampoco el que ha puesto fin oportunamente a este encadenamiento sufre mal, y la oportunidad y el límite los proporciona la naturaleza, unas veces la naturaleza particular, como sucede con la vejez, pero generalmente la naturaleza, el conjunto universal, cuyas partes se transforman para que el mundo en su conjunto permanezca siempre joven y en su pleno vigor. Y todo lo que conviene al conjunto universal es siempre bello y está en sazón. Así pues, el término de la vida para cada uno no es un mal, porque tampoco es un oprobio, pues no está sujeto a nuestra elección y no daña a la comunidad. Y si es un bien, tampoco es oportuno al conjunto universal, ventajoso y adaptado a él. Así, el que se comporta de acuerdo con Dios en todo es inspirado por un hálito divino y es llevado, gracias a su reflexión, a sus mismos objetivos. Bien, así, el que se comporta de acuerdo con Dios en todo. Wow, esto es muy profundo, ¿no? De acuerdo con Dios en todo. Luego dice 24. Preciso es tener a mano estos tres pensamientos, ¿no? Respecto a lo que haces, si lo haces, que no sea ni la aventura ni de un modo distinto a como lo hubiese hecho la justicia misma. Ya, como dice un buen mentor, cuando hagas algo, hazlo, bueno, como haces algo, lo haces todo. Cuando haces algo, como haces algo, haces todo. Entonces hazlo bien siempre, ¿no? Con todo lo que haces, hazlo bien, porque si lo haces mal todo. Porque lo que haces una vez, lo que haces para ordenar las ideas, la frase es la siguiente: voy a recordar específicamente esa frase. Como haces algo es como haces todo. Ahí está. Como haces algo es como haces todo. Pero aquí Marco Aurelio le da otra connotación. Dice: respecto a lo que haces, si lo haces, que no sea ni a la aventura ni de un modo distinto a como lo hubiese hecho la misma justicia. Y es lo mismo decir: como haces algo es como haces todo. Hazlo bien en cuanto que la misma justicia lo haría bien en cuanto lo hace. Porque nosotros hacemos algo bien y hacemos algo mal. Pero cuando tú tienes la idea de que como haces algo es como haces todo, tratas de hacer las cosas lo mejor posible cada vez que tienes que hacer algo. Y luego dice: respecto a los sucesos exteriores, o sea, fuera de tu acción, fuera de tu voluntad, piensa que suceden o bien por azar o bien por una providencia, y no debes censurar al azar ni recriminar la providencia. Ok. En segundo lugar, piensa cómo es cada uno desde que es engendrado hasta la posesión del alma, y desde esta hasta la devolución de la misma. Muy interesante. Piensa cómo es cada uno desde que es engendrado, desde que nace, luego desde que posee alma, y luego desde que ésta la devuelve. Piensa también de qué elementos se compone y en cuáles se disuelve. En tercer lugar, piensa que si de pronto remontándote por el aire, examinarás las cosas humanas y su multitud de formas, al ver simultáneamente cuán gran espacio ocupan los habitantes del aire y etéreos. Las despreciarías, y que cuántas veces te remontarás a lo alto, verías lo mismo, su uniformidad, su pequeña duración. A esas cosas se refiere la vanidad humana. 25. Expulsa la opinión, estás a salvo. ¿Quién pues te impide expulsarla? 26.
Siempre que te molestas por algo, olvidas que todo se produce de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal, y también que la falta es ajena, y además que todo lo que está sucediendo así siempre sucedía y sucederá, y ahora por doquier sucede. Cuanto es el parentesco del hombre con todo el género humano, que no procede el parentesco de sangre o germen, sino de la comunidad de inteligencia, lo que hablábamos, ¿no? La comunidad de inteligencia, la comunidad. Y olvidaste asimismo que la inteligencia de cada uno es un Dios y dinamita de la divinidad, que nada es patrimonio particular de nadie, antes bien que tus hijos, cuerpo y también la misma alma han venido de Dios. Olvidaste también que todo es opinión y que cada uno vive únicamente el momento presente, y eso es lo que pierde. Sigue diciendo esto, ¿no? El momento presente es lo que perdemos cuando dejamos de existir. O sea que el presente es en sí mismo, el presente es vida. Y vida, bueno, esto es un pensamiento muy profundo, ¿no? El presente es vida en sí mismo, el presente es vida. La vida no es ni cómo funciona el organismo, la vida es el presente. Esta idea rompe con todo esta idea. El presente es vida. El presente es vida, de hecho... No sé cuándo voy a escribir. Estoy dejando bastantes libros. El presente es vida. Desarrollar esta idea. ¿Por qué dices que es vida? Ya. El presente termina siendo lo único que importa cuando no tenemos vida. Y eso quiere decir que cuando no hay vida, cuando no existimos, no tenemos presente. Cuando existimos, tenemos presente. Y por lo tanto, tenemos vida. Y cuando tenemos vida, tenemos presente. Ahora, bien, voy a desarrollar seguramente esta idea y bien. Pero claro, el punto está en que es lo único que perdemos, el presente. 27. Rememora sin cesar a los que se indignaron en exceso por algún motivo. Recuerda sin cesar a los que se indignaron en exceso por algún motivo, a los que alcanzaron la plenitud de la fama, de las desgracias, de los odios, de los azores, de toda índole. Seguidamente haz un alto en el camino y pregúntate: ¿dónde está ahora todo aquello? ¿Dónde está todo lo que se indignaron en exceso, alcanzaron la fama, las desgracias, los odios, las superaciones, los azares de toda índole? ¿Dónde están? ¿Dónde está ahora todo aquello? Y claro, esta idea, ¿dónde está ello? ¿Dónde están aquellos? Pregúntate esto y eso activa el presente. Te dice, no importa eso, lo importa es el presente. Lo dice, humo, ceniza, leyenda o sin ni siquiera leyenda. Acuden al mismo tiempo de tu espíritu todas las cosas semejantes. Así, por ejemplo, ¿cuál fue Fabio Cautulino en la campaña? Lucio Lupo en los jardines, Estertinio en Vallas, Tiberio de Capri, Belio Rufo, y en suma la superioridad presuntuosa en cualquier asunto. Cuán ruin era todo el objetivo de su esfuerzo, y cuánto más de sabio es el ser justo, moderado, el ofrecerse simplemente sumiso a los dioses en la materia concebida, porque la vanidad que se exalta bajo capa de modestia es la más insoportable de todas. Esto es muy interesante, que hay que hacer una reflexión tremenda, porque esto ya lo dijeron los antiguos griegos, ¿no? Griegos, perdón, no sé por qué dije eso, pero bueno, lo dije por malos hábitos al hablar, pero el punto está en que
nosotros a veces, como le dijo como le dijo Sócrates, creo, a Parménides, o no sé si era Parménides, no, Parménides era mucho más antes, le dijo a uno de sus contemporáneos, ¿no? Cuando iba con ropa, una vestimenta rota, humilde, y caminaba en las calles, perdonando sutilmente que era humilde, ¿no? Entonces Sócrates le dijo: ¿cómo puedes caminar? Perdón, hace tiempo no recordaba esto, pero es muy importante precisar acá. En tus vestiduras se ve tu orgullo en tus vestiduras, se ve tu vanidad en tus vestiduras. Entonces aquí hablaba de una vanidad que proviene de la no vanidad. Decir yo no soy vanidoso y caminar con ropa gastada, sucia, eso es tener una vanidad muy sutil, muy fina. Y claramente ese hombre podía caminar de forma normal con ropa tranquila, ¿no? Y esto es algo que me pasaba a mí también. Bueno, yo lo hice por un trabajo de campo. Iba con ropa rota, ¿no? Casacas rotas. Entonces ahí me daba cuenta de mi vanidad, ¿no? Porque me dolía. O sea, claro, uno le duele cuando a uno lo juzgan por caminar con la ropa rota, o etcétera. Y claramente hay un tipo de dolor, pero ese dolor proviene de la vanidad, ¿no? Entonces lo hice por esa presuposición. Pero ya acceder el tipo de pensamiento de que porque no soy vanidoso voy a caminar de tal forma que no se me vea vanidoso, es algo que Marco Aurelio está diciendo, ¿no? Porque la vanidad que se exalta bajo la capa de modestia es la más insoportable de todas. Es una reflexión muy muy profunda, ¿no? A veces somos inconscientes, a veces pensamos que siquiera eso es lo correcto, incluso, ¿no? Cuando tienes mucho, bueno, vamos a decir, cuando tienes mucho dinero, que bueno, suponiendo, ¿no? Una suposición de que alguien tiene mucho dinero, cosa que no es mi caso, suponiendo que una persona X tiene mucho dinero y que esta persona X actúe de forma modesta porque su naturaleza le es así, porque es humilde, hace no es insoportable, porque no se pone esa capa de modestia, ¿no? Hay una capa de modestia en hacernos, hay una capa de modestia en que las demás personas nos vean de forma humilde, pero intencionadamente, sin ser humildes. Y ahí está el punto, ¿no? Esa modestia o esa humildad fingida es bastante insoportable, como diría Marco Aurelio, una falsa humildad, ¿no? Bueno, una falsa modestia. Ya, pero nosotros no podemos saber qué persona es modestia, qué persona tal, ¿no? Pero lo que Marco Aurelio dice es que esta persona tiene, es que la conciencia individual es la que nos juzga al final, es la que nos condiciona al final, o es la que nos encarcela al final, es la que nos hace dar cuenta de esto al final, ¿no? Entonces, la conciencia es la que nos dice esto que estás haciendo no es por una autenticidad, es por una capa de modestia. Entonces muchas veces nos absorbemos por la capa de modestia y creamos un personaje, creamos una persona y nos amoldamos a esa persona. Y lo que Marco Aurelio está diciendo: no te amoldes a la persona, amóldate a tu interior. Y más adelante, no olviden lo que dijo. Exactamente dijo esto: y así
el que se comporta de acuerdo con Dios en todo es inspirado por un hálito divino y es llevado gracias a su reflexión a sus mismos objetivos. Pero acá dice gracias a su reflexión de esta persona que ha seguido a su guía interior. Por eso es muy importante, un mentor que tenía decía esto, ¿no? La conciencia es la voz de Dios, tu conciencia. Entonces en este caso podríamos asociarlo con tu conciencia es la voz de tu guía interior. Tu conciencia es la voz de tu guía interior. Bien, entonces 28 dice lo siguiente: a los que preguntan ¿dónde has visto los dioses? O ¿dónde has llegado a la conclusión de que existen para venerarlos así? En primer lugar, son visibles a nuestros ojos, y luego, tampoco yo he visto alma y sin embargo lo honro. Así también respecto a los dioses, por las mismas razones que compruebo su poder repetidas veces, por estas constato que existen y las repito. La salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma, cuál es su materia y cuál es su causa. Bien, estamos en otra proposición. 28. Para las personas que dicen ¿de dónde has visto dioses? ¿Tú cómo conoces a los dioses? En primer lugar, son visibles para nuestros ojos, decía Marco Aurelio. Y luego sigue diciendo, y luego tampoco yo he visto el alma y sin embargo la honro. Así también respecto a los dioses, por las mismas razones que compruebo su poder repetidas veces. Luego dice, por estas constato que existen y los respeto. 29. La salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma, cuál es su materia, cuál es su causa, en practicar la justicia con todo el alma y en decir la verdad. ¿Qué quede entonces sino disfrutar de la vida, trabando una buena acción con otra hasta el punto de no dejar entre ellas el mínimo intervalo? 30. Una sola es la luz del sol, aunque la obstaculice muros, montes, incontables impedimentos. Única es la sustancia común, aunque esté dividida en innumerables cuerpos de cualidades peculiares. Una es el alma, aunque esté dividida en infinidad de naturalezas y de limitaciones particulares. Una es el alma inteligente, aunque parezca estar dividida. Las restantes partes mencionadas, como los soplos o los objetos sensibles, carecen de sensibilidad y no tienen relación con un parentesco mutuo. Sin embargo, también aquellas las contienen el poder unificador y el peso de las que hace converger, y la inteligencia particular tiende a lo que es de su propio género y las une. Y la pasión comunitaria no encuentra impedimentos. 31. ¿Qué pretendes? ¿Seguir viviendo? ¿Percibir las sensaciones, los instintos? ¿Crecer? ¿Cesar de nuevo? ¿Utilizar la palabra? ¿Pensar? ¿Qué cosa entre esas te parece que vale la pena echar de menos? Y si cada una de estas cosas te parece bien, despreciable, inclínate finalmente a ser sumiso a la razón y a Dios. Pero se oponen el honrar estas cosas y enojarse por el hecho de que con la muerte se nos privará de estas mismas facultades. Ok, acá dice, se hace la pregunta, ¿qué pretende? ¿Seguir viviendo? ¿Percibir sensaciones del cuerpo? ¿Crecer? ¿Cesar de nuevo? ¿Utilizar palabra? ¿Pensar? ¿Qué cosa entre estas te parece que vale la pena echar de menos después de la muerte? Dice, y si cada una de estas te parece bien, despreciable, o sea, no te interesa, inclínate finalmente a ser sumiso a la razón y a Dios. Pero se oponen el honrar estas cosas y enojarse por el hecho de que la muerte se nos privará de estas mismas facultades. Ya, a veces odiamos estas cosas, ¿no? Las cosas terrenales, pero no hay que hacer eso también. Entonces, finalmente, inclínate a ser sumiso a la razón y a Dios. 33, 32. Se hace la pregunta, ¿qué pequeña parte de tiempo limitado y abismal se ha asignado a cada uno? Pues rapidísimamente se desvanece en la eternidad. ¿Y qué pequeña parte del conjunto de la sustancia y qué íntima también del conjunto del objeto? ¿Y qué en distinto terrón del conjunto de la tierra te arrastras?
Considera todas esas cosas, imagina de que nada es importante, sino actúa con tu naturaleza, como tu naturaleza indica, y experimentarlo como la naturaleza común conlleva. 33. ¿Cómo se sirve de ti el guía interior? Acá se hace la pregunta, responde que en eso radica todo, y lo demás depende o no de tu libre elección. Es cadáver y humo. ¿Cómo se sirve de ti el guía interior? Que en eso radica todo. La pregunta, ¿cómo se sirve nuestro guía interior? Obedeciéndolo otra vez, ¿no? Nos queda 3 proposiciones y se acaba el libro. Y bien. 34. Lo que más incita a despreciar la muerte es el hecho de que los juzgan el placer un bien y el dolor un mal. La despreciaron, sin embargo, también para la persona que considera bueno únicamente lo oportuno y para quien es igual ejecutar muchas acciones de acuerdo con la recta razón que unas pocas, y para quien es indiferente contemplar el mundo más o menos tiempo, para ese tampoco la muerte es temible. Buen hombre fuiste, ciudadano, en esta gran ciudad. ¿Qué te importa si fueron 5 o 3 años? Porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno. Porque pues va a ser terrible que te destierre de la ciudad, no un tirano ni un juez injusto, sino la naturaleza que te introdujo. Es así como si el estratego que contrató a un comediante se despidiera de la escena. Mas no he representado los 5 actos, sino solo 3. Bien has dicho, pero en la vida los 3 actos son un drama completo, porque fija el término aquel en que un día fue responsable de tu composición y ahora lo es de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. Vete pues con ánimo propicio, porque el que te libera también te es propicio. Fin del libro. Meditaciones de Marco Aurelio, emperador romano. Muy interesante. Estoico. Bien, gracias por llegar hasta acá. Y damos bien, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en otro episodio. Si todo se pone de acuerdo, todos los cosmos y todo resulta bien. Y nos vemos en Neumori. Igual de entren a Filosofía Tierra YouTube y revisen los demás videos y los demás proyectos que estamos haciendo. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Cuídense, un fuerte abrazo. Conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe, sean conscientes y por favor sonrían, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense. Aparentemente, entre comillas, mañana, ¿no? Pero nos vemos.